Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Blaunde y empezamos este nuevo espacio, Hablemos del Mundo. Y empezamos rápidamente. Tenemos dos noticias principales el día de hoy. La primera que tiene que ver con las elecciones presidenciales y legislativas en Turquía, que pusieron frente a frente vamos a decir, en una esquina al presidente actual, el señor Recep Tayyip Erdogan, y por otro lado al candidato de la oposición que se llama Kemal Kılıçdaroğlu, ¿no? Que logró finalmente unir a varios partidos de la oposición para poder enfrentarse a ese coloso que es el actual presidente de Turquía. Erdogan gobierna desde el 2003, primero como primer ministro, porque en una época Turquía tenía un régimen de tipo parlamentario, ¿no? Lo que significaba que quien gobernaba era el primer ministro, y después cambió la constitución, varias normas, y finalmente se volvió un régimen presidencial, que es el cargo que actualmente ocupa el señor Erdogan. Se presentaba entonces a la reelección, a un tercer mandato, y se encontró finalmente con un candidato de polentas. Pero el resultado no es tan, indica que en todo caso es muy posible que finalmente Erdogan sea reelegido. ¿Por qué? Porque ha obtenido 49.5 de los votos, más o menos. Todavía los conteos no han terminado totalmente, mientras que su rival está más o menos en 44.86. O sea, para una segunda vuelta parecería que el señor Erdogan va a ganar. Y además, en lo que se refiere al horno legislativo, el señor Erdogan logró hacer que se realizaran reformas electorales y gracias a ello parecería que su partido, junto con un aliado ultranacionalista, parecería que van a obtener mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, eso parece que, bueno, tiene que confirmarse, pero de alguna manera eso indica que el señor Erdogan, a pesar de todos los problemas que ha enfrentado últimamente y, por ejemplo, con el tema del terremoto, ¿no? O el tema de la situación económica, parecería, vamos a ver, que va a ser reelegido de aquí a 14 días, es decir, el 28 de este mes. Y bueno, obviamente esa elección tiene un componente geopolítico, porque Turquía es un país que tiene pues un peso a ese nivel. Es miembro de la OTAN, miembro un poquito, vamos a decir, un poquito complicado, ¿no? Pero también tiene una alianza con Rusia, ¿no? Y además tiene presencia en Siria, en fin, es un país que además se quiere tener cada vez más presencia en el concierto mundial. Está presente en África, en Asia Central, en fin, en una serie de lugares. Un poco para cerrar esta primera noticia, hay que decir que Turquía es un país que prácticamente nunca ha tenido democracia, ¿no? Se cumplen este año se cumplen 100 años de la República Turca, de 1923, que se fundó tras la derrota en la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano. Y en todo ese lapso de 100 años prácticamente había un gobierno, a veces civiles, pero en gran parte militares, ¿no? Y cuando habían civiles eran gobiernos tutelados. Erdogan en su momento cuando llega al poder en 2003, parecía sí que iba a significar un gran cambio de democracia, ¿no? Y parecía que iba a ser así, efectivamente al inicio fue así. Lamentablemente, poco a poco sus rasgos autoritarios fueron apareciendo, ¿no? Y fue arrestando a una serie de personas que lo criticaban, y ahora Turquía tiene en sus prisiones a una gran cantidad de intelectuales, de periodistas, de políticos, ¿no? Así que ese bello sueño que tenía en un momento se podía tener respecto a Turquía, pues un poco se desvaneció. Y evidentemente a nivel internacional, de manera, digamos, no expresada, digamos, de manera clara, pero en Occidente se preferiría que su opositor saliera elegido. Pero parece que no va a ser ese el caso, por lo menos en esta oportunidad. Erdogan tiene 69 años, así que tiene bastante techo todavía para gobernar. Así que bueno, eso es lo que podemos decir respecto de la elección en Turquía. Bien, pasamos ahora al segundo tema, otra elección. Aunque en esta oportunidad son elecciones legislativas y no presidenciales. ¿Por qué? Porque se han desarrollado en Tailandia, que tiene una monarquía. El rey no tiene mucho poder y quien gobierna es el primer ministro. Entonces, y el primer ministro, como saben, es designado por el órgano legislativo.
En esta oportunidad, además, en un país donde los militares tienen un poder excesivo. Se calcula más o menos desde los años 30, del año 32, han habido 18 golpes de Estado en ese país. Lo que quiere decir que básicamente si a los militares no les gusta un gobernante civil, simplemente lo derrocan. El último golpe de Estado ha sido el 2014, ¿no? Donde fue derrocada la hermana de un político llamado Thaksin Shinawatra, que ha fundado una especie de partido de tipo populista, pero con mucho arraigo, y que en este momento está exiliado, está en Dubái. Entonces, él fue primer ministro, también hubo un golpe de Estado contra él en el año 2009, ¿no? Y entonces se presentó su hermana en la siguiente elección, su hermana gobernó y fue también derrocada en 2014. Bueno, finalmente se han realizado por fin elecciones, aunque bajo una nueva constitución que ha sido elaborada por los militares, que prevé, entre otras cosas, que el primer ministro, que normalmente es nombrado por la Cámara de Diputados, va a ser nombrado por la suma de un Senado de 250 personas que han sido designadas por los militares, ¿no? Más los diputados, que son 500. Y ahí sí la elección es democrática. Pero claro, se imaginan, tú tienes de repente la mayoría absoluta en los diputados, pero tienes que sumar a ellos, a los senadores nombrados por militares para que pueda ser nombrado un primer ministro. Entonces, de alguna manera, los militares tienen un gran control. Bueno, en esta elección ha ganado un candidato nuevo que ha surgido, un joven, que se llama Pita Limjaroenrat, ¿no? Difícil de pronunciar, de 42 años, un partido que se llama Move Forward, interesante el nombre, y ha obtenido alrededor de 152 parlamentarios. En segundo lugar ha quedado la hija del señor Shinawatra, ella se llama Paetongtarn, ¿no? Difícil de pronunciar también, que ha obtenido 142. En tercer lugar, los militares han dividido y ha llegado un candidato ex militar también que se llama Anutin Charnivirakul, ¿no? Con 70 más o menos. Después otro candidato, pero lo interesante es que el actual primer ministro, que fue el que hizo el golpe de Estado, ¿no? Que dirigió el golpe de Estado en la 2014, el señor Prayut Chan-o-cha, ha quedado en quinto lugar, con muy pocos parlamentarios, ¿no? Entonces, es interesante porque ahora vamos a ver qué pasa con los militares, ¿no? Obviamente la oposición tendría que unirse para obtener el total de 376 votos entre el Senado más los diputados para que su candidato pueda ser elegido. Pero no está claro realmente que Pita, el famoso llamado Pita, así se le conoce, y la hija de Shinawatra se pongan de acuerdo. Eso habrá que ver efectivamente si se llega a un acuerdo. Pero es interesante lo que ha pasado en Tailandia, como digo, que es un país que en su momento, es un país que ha sido considerado como una de las nuevas potencias económicas en Asia, pero que además tiene otro problema. Yo le dije efectivamente que el rey no tenía mucho poder, pero está muy protegido por la Constitución. Uno no puede ni siquiera criticar en lo más mínimo al rey, ¿no? A tal punto que en algún momento, cuando todavía estaba el padre del actual rey, que ven en este momento al rey actual, que tiene un nombre bastante complejo, no me atrevo a pronunciarlo, porque ustedes ven el nombre ahí, alguien se burló del perro de la reina, ¿no? O sea, de la madre del actual rey, y fue condenado a prisión, simplemente por haberse burlado en un comentario en las redes, ¿no? Y actualmente se calcula que hay más o menos 200 personas que están procesadas o en la cárcel ya condenadas por haberse burlado del rey, porque se contempla una pena de 3 a 15 años por criticar al rey o a su familia. O sea, es un tema muy complicado que ha motivado el año 2020 protestas masivas por parte de los tailandeses, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y el señor Pita, llamado Pita, ha dicho que quiere reformar eso para, si no eliminar el delito, por lo menos que la pena no sea mayor de 1 año, ¿no? Y no sea de 3 a 15, se imaginan. Así que bueno, esa es la situación en Tailandia. Cerramos con otra vez el señor Andrés López Obrador. Sigue con lo suyo, no cambia, ¿no? Y ha vuelto a decir que la señora Dina Boluarte es una usurpadora y el señor Castillo sigue siendo presidente del Perú. Por supuesto, el gobierno de Dina Boluarte está bajo el foco de las críticas, obviamente, por todas estas muertes que han ocurrido al reprimirse las protestas que se dieron después que ella asume el poder. Pero eso es una cosa, ¿no? Y eso obviamente están los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están los informes de Human Rights Watch y otros organismos que se han pronunciado. Eso es una cosa. La otra parte
es lo que él dice respecto a Castillo y es una mentira flagrante, ¿no? A tal punto que ni siquiera ha tenido en cuenta lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que el señor Castillo intentó hacer un golpe y por lo tanto la señora asumió de manera constitucional. Entonces el señor López Obrador otra vez sigue en su fantasía, sigue fuera de la realidad, como su colega Petro, por cierto, y por supuesto dijo que obviamente que no va a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico al Perú. Es más, dijo que en eso estaban de acuerdo con el presidente, según lo que la nota, lo que ha salido de sus comentarios, está de acuerdo con Colombia y con Chile, lo cual, si es verdad que ha dicho eso, según la nota que ha aparecido, es falso, porque Chile ya ha dicho a través de su ministro de Relaciones Exteriores que sí que le corresponde dar, como es de acuerdo institucionalmente, la presidencia por tempore al Perú. Pero en fin, otra incursión del señor López Obrador que recordemos que no es precisamente un demócrata, ¿no? Lo está mostrando en México con sus actuaciones, yéndose contra la Corte Suprema, se va contra el Instituto Nacional Electoral, se va contra la prensa, o sea, estamos hablando de una persona que de verdad, de demócrata tiene muy, pero muy poco. Pasamos ahora a nuestra sección en corto. Primero, empecemos con una gira del señor Zelensky, presidente de Ucrania, que ha ido a varios países de Europa Occidental, ha estado en Alemania, en Francia, Italia y también el Reino Unido, y en todos esos países le han prometido nuevas entregas de armas muy importantes. El Reino Unido le va a entregar, por ejemplo, cohetes de largo alcance, Alemania tanques, también sistemas, municiones para los sistemas antiaéreos y demás, Italia, Francia también con blindados, ¿no? En fin, un arsenal que va a ser dirigido en los próximos meses, en las próximas semanas, próximos meses, a Ucrania. Así que es una visita, una gira muy fructífera por parte del presidente ucraniano. El otro tema tiene que ver con Irán, ¿no? Ustedes recordarán que hubo estas manifestaciones muy fuertes después que murió una joven tras haber sido arrestada por usar, según la policía de la moral, que en ese momento todavía funcionaba sin ningún tipo de restricciones, y que fue golpeada, ¿no? Y finalmente murió por el efecto de los golpes. Pues ahora no se atreven tanto a reprimir a las mujeres que están saliendo sin velo en las calles, pero están reprimiendo a los negocios, los comercios, los restaurantes que dejan entrar a mujeres que no tienen velo. Pues como ya es un poco más complicado, ¿no? Arrestar a las mujeres que no quieren usar velo en las calles, entonces lo que hacen, se van contra los negocios que las dejan entrar, ¿no? De esa manera, ¿no? Bueno, lamentable. Finalmente, otro tema muy complicado que tiene que ver con la libertad de prensa. En Guatemala, el diario El Periódico, un diario de investigación que ha, digamos, sacado muchas denuncias y reportajes sobre la corrupción de las autoridades, pues ha tenido que dejar de imprimirse, dejar de salir. ¿Por qué? Porque está siendo objeto de ataques, ¿no? De una ofensiva, agresividad por parte del gobierno del señor Jean Mattei, y su dueño y director, el señor José Rubén Zamora, incluso está procesado, ¿no? Por un supuesto delito, lamentablemente, y entonces ante ese acoso el diario ha tenido que cerrar. Pésima noticia, evidentemente, para la libertad de prensa, y también que indica que Guatemala está pues en un pésimo rumbo, como otros países de América Central, ¿no? Hay que recordar que su fiscal en la nación, que ya se llama fiscal general, está acusada de estar despidiendo o procesando a fiscales que investigan la corrupción, ¿no? Entonces es muy grave lo que está pasando en ese país de Guatemala. Muy bien, y cerramos esta edición con nuestra sección Es bueno saber. Y en este caso la pregunta es ¿quién fue el doctor Francia? Pues la respuesta es que se trató del ideólogo y después gobernante de Paraguay, el ideólogo de la independencia de ese país en 1814, precisamente en estas fechas. El señor se llamaba, nombre completo, José Gaspar Rodríguez de Francia, pero era conocido como doctor Francia, porque aparentemente era una persona muy culta, era teólogo, en fin, escritor, en fin, una serie digamos, de profesiones, de actividades que él desarrollaba, y además se le decía en esa época Caray Guazú, que significa
en guaraní, gran señor. Ustedes saben que en Paraguay la población también habla guaraní, no es solamente el español que el castellano que se usa, sino también oficialmente el guaraní, y mucha gente lo habla. Es una particularidad interesante de ese país. Bueno, el doctor Francia, como digo, que nació en 1766, fue una persona que al final digamos, lideró, era anti-español, lideró la lucha por la independencia, y después de la independencia pues fue nombrado dictador provisional, ¿no? En un momento dado, y después ya de manera perpetua hasta su muerte, gobernó hasta 1840. Y es considerado, como digo, pues uno de los, el prócer, ¿no? El prócer, y además es quien finalmente encabezó la independencia en Paraguay. Y como les decía, en estos días, entre ayer y hoy, se celebran la fiesta nacional de Paraguay. Tenemos aquí, como pueden ver las imágenes, al presidente actual, el señor Mario Abdo, presidiendo un desfile militar. Así bueno, con esto cerramos esta primera edición y nos reencontramos mañana. Chao.